buenos días, señores del Pacto de Estado por la Justicia, señores de la prensa televisiva, público presente y televidente. Voy a hacer una parte introductoria que se va a referir un poco a quienes conozcan cuál ha sido mi trayectoria como jurista y como abogado. Yo comencé a trabajar en la Corte Suprema de Justicia en el año 1992, a finales del 92-93, y trabajé 7 años en la Corte Suprema de Justicia. Luego fui magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia, que ve procesos de defensa de la competencia, asuntos del consumidor y propiedad intelectual. Ahí estuve 2 años y llegué a ocupar inclusive el cargo de presidente de esa corporación. Luego, al salir del órgano judicial, me dediqué por 18 años al litigio en una firma de abogados que fundé con 4 socios denominada Rodríguez, Robles y Espinosa, y nos hemos dedicado especialmente a los procesos constitucionales, a todos ellos, y también a los procesos civiles ordinarios y al recurso de casación. Claro, en una firma se hace todo tipo de trabajos, pero esos eran los ítems o la materia jurídica a la cual se dedicó en nuestra firma y en especial mi persona como socio principal. También he publicado varios artículos a nivel internacional, por ejemplo, bajo el auspicio de el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, y también he publicado muchos artículos bajo el sello de la Fundación Konrad Adenauer. También en Panamá he publicado algunos ensayos y he participado en conferencias del Instituto Colombo Panameño. Uno de los aspectos importantes a destacar es que he trabajado en la elaboración de un proyecto de Código Procesal Constitucional recientemente, y en 1994 trabajé en el anteproyecto de Constitución para del IDEN, que se formuló junto con la dirección del doctor César Quintero. Quiero plantear, por ejemplo, que mi fortaleza en temas de ética y democracia los llevo desde mi crianza familiar, y además he trabajado con personas honorables como el magistrado Fabián Echevers, trabajé de asistente del doctor Quintero, y fui a estudiar, hice cursos de especialización bajo la tutela del doctor Néstor Pedro Sagüez, un destacado constitucionalista. Bueno, este es el resumen que hago, y me someto al interrogatorio de los comisionados del Pacto de Estado por la Justicia. Gracias, licenciado Rodríguez Robles. Tiene la palabra el profesor Rafael Candanedo por Alianza Ciudadana por Justicia. Muy buenos días. Licenciado, usted ha tenido tanto experiencia pública como privada, y uno de los puntos que nos interesa mucho es la independencia que usted puede ejercer ante la eventualidad de que usted sea electo magistrado de la Corte. Y lo primero que me gustaría preguntar es, desde su perspectiva, ¿qué es conflicto de interés? Bueno, el conflicto de interés se da cuando uno como magistrado de la Corte ha tenido una relación, ya sea
como abogado, como socio, como relaciones de amistad o familiares con la parte que está dentro del litigio. En esos casos, el ordenamiento jurídico, el Código Judicial, establece dos mecanismos. Uno es el declararse impedido, que uno lo tiene que hacer 2 días después que llega el proceso a manos de nosotros, y también existe otro mecanismo que es la recusación, cuando el magistrado no se declara impedido. En toda esa relación con su empresa, con su firma, ¿usted cree que hay vínculos familiares, políticos o de negocios, o con miembros del Consejo de Gabinete, o intereses económicos, políticos, partidistas, que pudieran en un momento dado impedir que usted pueda hacer su trabajo en la eventualidad de que usted sea magistrado de la Corte? De ninguna manera tengo relaciones políticas, comerciales, con miembros del Consejo de Gabinete, así que yo estoy seguro de mi compromiso por la independencia, por la transparencia y por la moralidad en el ejercicio del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aparte de la declaración patrimonial que debe hacer una vez que se ha posicionado, ¿usted estaría dispuesto a también firmar una declaración de conflicto de interés? Por supuesto, es parte de un compromiso ético y moral firmar una declaración en este caso, de ausencia de conflicto de interés, porque no tengo ningún conflicto de interés con el Consejo de Gabinete. Probablemente en mi larga trayectoria como abogado litigante, que son 18 años, podrá llegar a mi despacho alguna casación o algún proceso donde alguna de las partes ha sido asesorado por mi persona, y en ese caso tenga la plena seguridad que me declararé impedido como la ley establece. Eso es lo que dice la ley, y los magistrados tienen que cumplir con la Constitución y con el principio de estricta legalidad. En su ejercicio profesional como abogado o como miembro de esta firma de la que usted ha sido fundador, ¿ha tenido o ha ejercido el caso de litigio de alguna empresa que tenga que ver con algún miembro del gabinete, con algún diputado, con algún líder de los partidos políticos? No, señor, nuestra firma se ha dedicado exclusivamente a temas de procesos ordinarios civiles, a casaciones civiles y a procesos de inconstitucionalidad, amparos, habeas datas y todos los mecanismos que tutelan las garantías constitucionales y que son competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Todos los magistrados, que son 9, deben tener un conocimiento importante del derecho constitucional, de los derechos fundamentales y humanos, del nuevo control de convencionalidad, y creo que ese es uno de los méritos que pueden alumbrar mi figura. Y finalmente, una pregunta más, procurador. Sí, me gustaría mucho preguntarle sobre independencia, fuera de lo que aprendió de César Quintero, de lo que aprendió de Fabián Eschevers, de los libros, todo en su fuero íntimo. ¿Cómo usted le garantizaría a la sociedad panameña la independencia como magistrado de la Corte? Bueno, garantizar la independencia es saber y tener pensado en el fuero interno. Mire, el magistrado no solamente debe ser independiente porque lo dice la Constitución, sino que debe creerse
independiente, asumir eso en su fuero interno. La independencia se da de dos maneras: una independencia interna, que es aquella en donde uno no responde al superior solamente en los casos que le revoquen a uno los recursos, por ejemplo, mediante una apelación revoquen nuestros recursos, o por ejemplo, como nosotros somos la autoridad máxima dentro del órgano judicial, cuando a través del control convencional destructivo una sentencia de la Corte sea modificada por la Corte Interamericana de Justicia. Y también hay un principio de independencia externo que guarda relación con el artículo 2 de la Constitución y que se refiere a que los órganos de Estado actúan separadamente. Esa es la independencia externa, pero hay que tener conciencia de que hay que creerse independiente. La Constitución ni los códigos judiciales le dan independencia al magistrado. Es algo del fuero interno, es algo de convicción, es algo de moralidad, es transparencia, y en eso resumo el concepto y el contenido de la independencia judicial. Gracias, licenciado Sebastián. Presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el defensor del pueblo. Cómo no, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es, a su criterio, la relación que existe entre el derecho internacional de los derechos humanos, las decisiones de los tribunales y organismos internacionales de derechos humanos y el sistema jurídico nacional? Bueno, allí estamos hablando de varias vertientes. Esa es una pregunta que requiere una explicación bastante detallada. Mire, en primer lugar, el derecho internacional se aplica en la República de Panamá en virtud del artículo 4 de la Constitución, que dice que Panamá acatará las normas de derecho internacional. Esto debe conjugarse con el párrafo segundo del artículo 17 y con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Aquí quiero hacer una bifurcación en relación a los tratados internacionales de derechos humanos y al papel que juega la Corte Interamericana. Bueno, en cuanto al control de convencionalidad, la Corte Interamericana hace lo que Néstor Pedro Sagüez, mi profesor, llama control de convencionalidad destructivo, es decir, que la Corte Interamericana puede dictar una sentencia de condena contra un Estado cuando éste viola los derechos fundamentales. Pero hay que tener en cuenta también que las constituciones, que generalmente no es la panameña, porque nuestra constitución merece ya un cambio sustancial. Si la Constitución panameña contiene mayores derechos o derechos más amplios, se aplica la Constitución. Y si los tratados internacionales de derechos humanos contienen normas más amplias, se aplican los tratados internacionales. Recuerde que en una interpretación constitucional, los derechos humanos y fundamentales tienen un piso dentro de la Constitución, pero no tienen un techo. Es decir, que mientras usted interprete la Constitución y los derechos fundamentales y humanos de manera más amplia, está haciendo un mejor papel como juez constitucional. En cuanto a las opiniones vinculantes de la Corte Interamericana, también forman parte de esos instrumentos que deben ser tomados en cuenta, porque la República de Panamá forma parte de la jurisdicción constitucional desde que la época del expresidente Guillermo Endara
por los años 91-92, cuando Panamá se sometió a esa jurisdicción. Quiero agregar también, por último, que existe un control que yo le llamo control de convencionalidad armonizante y que Sabués le llama control constitucional de reciclaje, que es cuando en el orden interno todas las autoridades, entiéndase el Poder Judicial, entiéndase los funcionarios administrativos, entiéndase la Asamblea Legislativa, debe tener en cuenta los parámetros dictados por la Corte Interamericana de Justicia y su jurisprudencia. Hay un debate en torno a ese aspecto, porque se dice que en los países que tienen control concentrado, la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, es la única que tiene la función de realizar ese control. Pero hay un debate porque se dice, el artículo 12 del Código Civil establece, y que fue declarado constitucional en los años 50, me parece, dice que cuando exista conflicto entre la Constitución y una norma subconstitucional, se preferirá la Constitución. Eso pudiera permitir una interpretación para que todos y cada uno de los funcionarios, desde la Corte hasta los funcionarios administrativos, del Ejecutivo y del Legislativo, hagan control constitucional. También hay un artículo en la Constitución que dice que la Asamblea Nacional no podrá dictar normas constitucionales, inconstitucionales. Evidentemente tampoco podrá dictar normas inconvencionales. Muchísimas gracias. Le agradecería que expanda un poquito en el mismo sentido sobre su visión con respecto a la misma pregunta, pero referente en esta ocasión al sistema universal de derechos humanos. Bueno, en relación al sistema universal de derechos humanos, también esto es parte de los instrumentos de derechos humanos, y nuestro país tiene que tomar en cuenta también el Pacto Internacional de Derechos Humanos. En el ámbito de protección de los derechos humanos, Panamá está comprometida como todos los países suscriptores de los tratados internacionales, en acatar las normas de derecho internacional sobre derechos humanos, independiente del origen o de la fuente de los mismos. Muchas gracias. ¿Cómo contribuye usted, en caso de ser escogido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a construir una justicia más plural e incluyente? Bueno, para responder esta pregunta tengo que hablar de un concepto que es conocido en la jurisprudencia norteamericana, que se le llama sentencias estructurales o structural injunctions. Las sentencias estructurales se dan, por ejemplo, cuando un sujeto en una cárcel, para dictar un ejemplo, sostiene que no tiene un medicamento, por ejemplo, para la presión o para alguna enfermedad crónica, y la Corte dicta una sentencia estructural o una macrosentencia. Esa es la actual definición del derecho constitucional moderno. Y entonces el fallo no se establece solamente para la persona que pide la protección mediante una acción de tutela, mediante un amparo, sino que ese fallo tiene efectos expansivos para todas las personas que se encuentran bajo una misma situación. Esto es lo que se llama personas en estado
carenciado, en donde no solamente hay que garantizarles un mínimo vital, sino un mínimo existencial, que es un principio o un valor más profundo y más dinámico y más tutelar que el mínimo vivencial, porque el mínimo vivencial es lo que usted necesita para vivir. El mínimo existencial es el que tiene que ver con la existencia y la dignidad de la persona. Gracias. Y enfocando la pregunta anterior en la orientación, digamos, de sus posiciones en torno a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, ¿qué nos podría decir? Bueno, en relación a las personas de vulnerabilidad, nuestra Corte Suprema de Justicia firmó un acuerdo donde establece el acceso a la justicia a esas personas. Pero en relación a las personas en estado de vulnerabilidad, la Corte Suprema como pleno debe hacer un esfuerzo aún mayor para garantizar a aquellas personas que probablemente se encuentran en una vulnerabilidad porque no tienen capacidad para, por ejemplo, tener una defensa adecuada y digna, no tienen ni siquiera posibilidad para acudir a un tribunal constitucional concentrado porque viven en las montañas, porque son indígenas, porque son campesinos, porque no saben ni siquiera expresarse correctamente en nuestro idioma. Entonces la Corte tiene que hacer un balance entre la persona que está en estado de vulnerabilidad respecto a otras personas que tienen una situación distinta y con más recursos para ejercer sus mecanismos de defensa. Muchísimas gracias. Damos la palabra al presidente del Poder Nacional de Muy buenos días, licenciado Sebastián Rodríguez Robles. Rodríguez, no somos familia, ¿verdad, licenciado? No, no somos familia. Bien, que era para aclarar. En primera instancia, licenciado, ¿podría usted, como litigante, que he escuchado dentro de su presentación, señalarnos cuál es la crítica principal que usted podía realizarle a la Corte Suprema de Justicia y por qué? Mire, para darle la respuesta tendría que hacer varias precisiones. Mire, una de las críticas que yo le haría a la Corte Suprema de Justicia es lo que yo he llamado la falta de trazabilidad del expediente judicial. El concepto de trazabilidad tiene que ver con los tiempos en que los expedientes están en cada despacho y el conocimiento del usuario del sistema judicial, que tiene que ver en dónde y en qué momento se encuentra su expediente. Mi experiencia como litigante es que muchas veces se desconoce esta cuestión que es de vital importancia. Otra crítica u otra recomendación, para no hablar de crítica, es que se debe flexibilizar los requisitos para el acceso a la justicia. Nosotros estamos fallando amparos, casaciones con criterios, por ejemplo, el amparo con criterios esbozados hace 76 años. Recuerden que el amparo fue creado en 1941 y las últimas modificaciones sustanciales se dieron con la Ley 46 del 56. En el 1987 solo se hicieron cambios cosméticos y muchas de las innovaciones o cambios han sido jurisprudenciales. Y estos cambios
han sido algunas veces para bien, pero la mayoría de las veces no ha sido para bien, sino que lo que han puesto son barreras a la entrada de la tutela judicial efectiva. Eso es todo. Gracias. ¿Usted podría señalarnos en qué ámbito considera la mora judicial en la Corte Suprema de Justicia como un escollo para que se desarrolle y la justicia llegue más pronto a los ciudadanos panameños? Bueno, la mora judicial yo pienso que no es un problema de ahora, no es un problema de los actuales magistrados, es un problema de arrastre, es un problema porque el diseño o la ingeniería de la estructura judicial e incluso la del Ministerio Público probablemente no esté a la altura de los tiempos. Yo creo que, miren, la Constitución en el artículo 214 dice que el presupuesto para el órgano, para la administración de justicia es de tan solo un 2%. Yo creo que en una reforma constitucional o en un cambio constitucional o en una constituyente debe dársele un porcentaje más alto a la administración de justicia, porque queremos justicia, pero la justicia se hace con recursos. Donde no hay recursos, podemos nombrar a los mejores magistrados, podemos clonar a los magistrados del Tribunal Constitucional alemán, y la justicia va a seguir estando como está. Como ejemplo, fíjense, Colombia y Costa Rica tienen medidas y tienen recursos mucho más amplios para que funcionen efectivamente tanto los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Yo creo que por allí irían mis recomendaciones. Claro que como magistrado no tenemos injerencia en la modificación de una constitución o en la participación de una constituyente, pero yo creo que la crítica a través de los artículos académicos, las charlas sobre el problema de la mora judicial, de la falta de presupuesto, muchas veces de la imposibilidad de hacer los planes. Por ejemplo, mire, el sistema penal acusatorio entró en vigencia legalmente hace algún tiempo, pero se ha ido postergando hasta que se estableció, evidentemente por falta de recursos. Probablemente la carrera judicial también pasa por el mismo tema. Cuando los procuradores discuten su presupuesto, somos un Estado en donde debemos darle prioridad a los servicios básicos, y entre ellos el servicio o la administración de justicia es uno de ellos. En ese contexto, ¿cuál considera usted que van a ser las funciones como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y las competencias que usted va a tener que ver dentro de la Corte? Bueno, yo sería, en caso de ser escogido, parte integrante del Pleno. Entonces, mis competencias serían a nivel de toda la República, porque la Corte tiene una competencia a nivel nacional. Conocería de la acción de inconstitucionalidad, de la advertencia, de la consulta, de la objeción de inexequibilidad. También se habla de las presas marítimas. También conocería de la jurisdicción constitucional subjetiva en grado de apelación, es decir, del amparo, el habeas corpus en sus distintas modalidades, el habeas data y en ciertos casos de la acción de tutela para salvaguardar el derecho al honor establecido en el artículo 3 de la ley 22 de 2005. También quiero manifestarle que los magistrados tienen funciones administrativas que están reconocidas
en la ley y en los reglamentos. También, por ejemplo, los magistrados le dan posesión al presidente, tienen la competencia de juzgar a diputados, a procuradores de la nación, de la administración, a través del sistema penal acusatorio. Esas serían las competencias básicas como magistrado integrante del Pleno. Ahora, como magistrado de la Sala Civil, yo conocería del recurso de casación contra sentencias de segunda instancia emitidas por los tribunales superiores, y también conocería de la apelación de los procesos ordinarios cuando se dan sentencias emitidas por el Tribunal Superior. Conocería del recurso de hecho cuando éste proceda en relación a consulta y recursos de apelación. Esa es básicamente, resumidamente, las competencias de un magistrado de la Sala Civil, y ya dije las competencias de un magistrado del Pleno, porque la Sala Civil es una de las salas de la Corte e integra el Pleno. Por eso es que todo magistrado, ya sea de la Sala Civil, la Sala Penal o la Sala Contenciosa Administrativa, debe tener un profundo manejo del derecho constitucional y convencional. Creo que esa es una de las proyecciones que hoy se espera en un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bien, licenciado, toda vez que usted ha señalado estas competencias y ha señalado estas materias, ¿usted tiene algún tipo de formación en materia sobre el sistema penal acusatorio? Bueno, yo tengo... yo no he ejercido en el sistema penal acusatorio, pero sí conozco perfectamente los principios y garantías del sistema penal acusatorio, y conozco las normas que regulan el juzgamiento de los procuradores, de los diputados, que son materia exclusiva del Pleno de la Corte y que se rigen bajo ese sistema penal acusatorio. Bueno, en materia de proceso penal acusatorio, los magistrados al día de hoy ven amparos, ven habeas corpus, ven inconstitucionalidades, y la mayoría de los temas tienen que ver con el proceso penal acusatorio, e inclusive muchos de los procesos que se encuentran en la Corte Suprema tienen que ver con proceso penal acusatorio en este sitio. Usted ha señalado que conoce esos principios sobre el proceso penal acusatorio. ¿Podría señalarnos alguno y cómo funciona dentro de ese proceso acusatorio, toda vez las competencias que va a tener como magistrado? ¿Cómo no? Miren, el sistema penal acusatorio es un sistema en donde rige el derecho de defensa, la oralidad, la economía procesal, la igualdad irrestricta de las partes, rige el principio de economía procesal. Es un sistema mucho más dinámico que el anterior sistema mixto. En cuanto al juzgamiento de figuras como el procurador de la nación o el procurador de la administración, ese se regiría bajo el proceso ordinario del sistema penal acusatorio. En el caso que el proceso se dé por denuncia de parte, el Pleno de la Corte tendría que designar a un juez de garantías y a un fiscal, y habría también un juez de la causa. En caso, como deben resolver los 9 magistrados, pues los suplentes entrarían a suplir como jueces a los que ocupan los cargos de juez de garantía y de fiscal. Actualmente hay casi 18 procesos en la Corte Suprema de Justicia en donde los magistrados que vayan a ser nombrados tienen que entrar a ocupar las posiciones de fiscal o jueces de garantía en estos procesos. Dígame, licenciado, ¿usted conoce algo del garantismo procesal? ¿Nos podría explicar un poquito?
Sí, el garantismo procesal está establecido en el principio del debido proceso, establecido en el artículo 32 de la Constitución, y en otro principio o valor que se llama la tutela judicial efectiva. Esos principios o valores deben ser tomados en cuenta por los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para cuando van a juzgar en el sistema penal acusatorio. Bien, finalmente, ¿podría usted señalarnos si usted ha tenido algún tipo de denuncias en el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados? ¿Se ha sido denunciado penalmente o ha tenido algún tipo de quejas por parte de clientes como litigantes o algo que se haya presentado en su contra? No, en mis 18 años de abogado litigante no he sido denunciado en el Colegio de Abogados, no he sido por ningún cliente, no he sido no tengo, por decirlo así, ninguna tacha en mi actuación como abogado litigante. Muchas gracias, licenciado. Gracias, presidente del colegio. Tiene la palabra la diputada Ana Matilde Gómez. Gracias. Gracias, procurador. ¿Se escucha? Buenos días, licenciado Sebastián Rodríguez. ¿Cuál diría usted que es la mayor virtud que debe acompañar a un magistrado de una Corte Suprema de Justicia? ¿Y cuál sería un defecto inaceptable en un magistrado de la Corte? Bueno, hay varias virtudes que deben adornar a un magistrado de la Corte. La principal es la independencia judicial, pero también la transparencia, la ética y la moralidad en el ejercicio de sus funciones, y que en su vida personal y privada tenga un comportamiento que corresponda a los principios morales y éticos que deben llevar todos los ciudadanos. La otra parte de la pregunta. Es un defecto inadmisible, inaceptable en un magistrado de una Corte Suprema de Justicia. Bueno, los magistrados deben actuar con transparencia, no deben tener acusaciones o percepción de corrupción. Creo que lo que adorna a un magistrado es ese carácter por tomar las decisiones de acuerdo al principio constitucional y al principio de estricta legalidad. Sí. ¿No vería usted entonces independencia y transparencia como características o consecuencias lógicas de una virtud como la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, sino que realmente tiene que ser transparente e independiente? No lo ve pasando primero por una virtud de la conducta humana antes que una consecuencia del acto humano? Claro, toda esos valores que usted dice, como la honestidad, son parte de la formación, ese carácter de tomar las decisiones que corresponden, son parte de todos los elementos que debe tener un magistrado. Sí, por supuesto, lo que dice usted es perfectamente correcto, y yo considero que eso es así. ¿Y cuál consideraría usted que es la virtud que a usted le acompaña, que lo hace merecedor a que se le considere y se le tome en cuenta como miembro de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo pienso que la principal virtud siempre ha sido mi independencia, mi honestidad y mi transparencia. Ya con las preguntas que me hicieron anteriormente, ha quedado evidenciado que no he sido denunciado en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. No he tenido una queja, no he tenido, cuando fui funcionario judicial,
y no he cometido faltas. Yo creo que allí está plasmada mi honestidad, mi independencia, porque yo soy una persona que tengo un carácter y una formación constitucional, respeto lo que aprendí tanto en mi hogar como con los grandes maestros César Quintero, Fabián Echever, Néstor Pedro Sagüez. Otra de las características es que yo trabajé por más de 7 años en el órgano judicial y 18 años como abogado litigante. Creo que conozco el Poder Judicial desde dentro y desde afuera, entonces conozco las calamidades, los problemas y las vicisitudes que pasan los funcionarios judiciales, porque muchas veces tendemos a demonizar al funcionario judicial, a los procuradores, a los fiscales, pero cuando uno es abogado litigante y fue funcionario judicial, tiene una visión más amplia de lo que es la administración de justicia. ¿Cómo definiría usted su estado patrimonial y qué pensaría que a la edad que tiene le hace falta para sentirse pleno, realizado, para ser feliz? Bueno, mi estado patrimonial depende exclusivamente de mis 18 años de el ejercicio profesional. No tengo riquezas, tengo lo justo y lo necesario para vivir cómodamente, soy feliz, no aspiro a bienes materiales, tengo sueños, tengo ideales, pero no necesariamente pasan por la acumulación de riquezas. Gracias. ¿Cómo se resuelve un tema de administración de justicia cuando entran en conflicto dos bienes con tutela constitucional? Por ejemplo, estar frente al conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la información versus el derecho a la intimidad. ¿Cómo se administra justicia en estos casos? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque ya ha sido estudiada por una doctrina que se llama el conflictivismo jurídico. Dentro de una constitución muchas veces chocan derechos, por ejemplo, el principio de publicidad, la intimidad. Entonces lo que hay que estudiar es lo que se llama el núcleo duro del derecho. Por ejemplo, cuando uno se da un juicio en un tribunal, se dice que el proceso es público, pero si hay menores, si se está debatiendo la violación de una persona, hay que optar constitucionalmente, aplicando la ley e interpretando no solamente la Constitución, sino el pacto. Hay que optar por aquel derecho que salvaguarde de mejor manera la dignidad humana. Es lo que se llama un test para saber cuál es el derecho preferido. Preferred, dicen los norteamericanos, en cuanto a que hay que preferir o potenciar aquel derecho, y en este caso es el derecho a la intimidad en el ejemplo que usted pone. Se dice que en la República de Panamá hay una crisis institucional, hay una crisis estructural. En estos momentos la sociedad panameña debate incluso la posibilidad de una constituyente para regalarnos un nuevo pacto social. ¿Cómo ve usted que participa o cómo la Corte Suprema de Justicia es parte de esa conflictividad social? ¿O cómo vislumbra usted puede la Corte ser una solución, parte de la solución y no del problema? Mire, antes de entrar a su pregunta, yo soy del criterio de que la actual Constitución ya está totalmente agotada, y me voy a referir en términos de el título de la Administración de Justicia.
ya sea a través de una reforma o a través de una constituyente, es necesario reformar el título 7º de la Administración de Justicia. Hay que darle mayor presupuesto al órgano judicial, al Ministerio Público, hay que quizás ampliar los requisitos para llegar a ser magistrado de la Corte. Yo creo que, por ejemplo, se debe elevar la edad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se debe añadir otro requisito. Por ejemplo, la Constitución habla de tener 10 años. Yo pienso que pueden ser 10 o 15 años, pero se le debe... Yo estudié la mayoría de las constituciones latinoamericanas, por ejemplo, desde Argentina, Bolivia, la de Costa Rica, la de Colombia, y generalmente los requisitos son más o menos los mismos que tiene la República de Panamá, pero en otros países probablemente la escogencia sea distinta. Yo establecería que los magistrados, además de tener 10 años, ya sea en la judicatura o en la práctica profesional, sean honestos, sean independientes, haya transparencia, todos esos valores que usted y yo preconizamos y defendemos como valores o como elementos axiológicos para que lleguen a la Corte Suprema de Justicia los mejores. ¿Ha tenido usted alguna vez conflictos con una deuda ante una entidad financiera o bancaria? ¿Ha tenido usted que ser correteado, perseguido para que pague algún tipo de deuda? ¿Tiene en este momento algún tipo de deuda que le preocupe, que le quite el sueño, un compromiso financiero que usted sienta que rebasa sus capacidades? No tengo ningún compromiso financiero que me quite el sueño. Afortunadamente yo duermo tranquilo porque mis aspiraciones son muy modestas. Yo vivo tranquilo teniendo posibilidades para vivir dignamente, y gracias a Dios el ejercicio de mi profesión me ha llevado a poder vivir con dignidad, sin riquezas, y no aspiro a ellas. Aspiro a hacer justicia únicamente dentro del marco de la constitucionalidad y el principio de estricta legalidad. ¿Cómo impacta al ciudadano común la decisión de quién va a la Corte o quién es magistrado, quién no? O sea, ¿en qué importa al ciudadano común la composición de una Corte Suprema de Justicia? Bueno, los magistrados, la opinión pública del ciudadano quiere y debe saber quiénes son sus jueces, quiere que llegue gente honesta, valiente, con transparencia, que no tome decisiones porque sea sometido o le sea impuesto un criterio. Entonces, por eso aquí está la prensa, por eso se le ha dado una amplia cobertura a la escogencia de los magistrados a través de este interrogatorio que hace el Pacto de Estado por la Justicia. Es muy importante para un país y para su cultura jurídica tener magistrados probos y que conozcan el derecho. ¿Y cuánto le afecta a usted lo que la gente piense de usted o diga? Hasta ahora sus decisiones son privadas, afectan al mundo de sus clientes, pero de usted llegar a la Corte sus decisiones tendrán un impacto nacional, incluso podrían tener repercusiones internacionales. ¿Cuánto le afecta a usted lo que la gente piense y diga de usted? ¿Cómo siente usted que podría manejar, pasar de ser un ciudadano con decisiones en el mundo privado a ser una persona cuestionada por sus acciones en el ámbito laboral? Cuestionada públicamente. Mire, siempre que un magistrado se enmarque en la Constitución y la ley, esa es la mejor herramienta para la tranquilidad y el sosiego
del alma humana. Yo como magistrado me apegaré a esos principios y creo que dormiré siempre tranquilo. Si hay algún cuestionamiento o hay alguna percepción, esto deberá ser probado, y en caso de que haya un cuestionamiento se deben presentar las pruebas correspondientes. Yo voy a llegar a la corte si Dios lo permite y si se dan las condiciones, con una tranquilidad y con una certeza que voy a hacer mi trabajo tal cual lo aprendí en la facultad y me fue enseñado por grandes maestros. Y yo creo que pesa mucho la formación y la cultura y el respeto que me han dado mis padres en mi hogar. Yo creo que tengo una formación de valores amplias como para caer en temas complicados que me harían perder el sueño. Eso sí me haría perder el sueño. Gracias, licenciado. Gracias por su Gracias, muy buenos días, licenciado. Ya que usted como constitucionalista nos ha dicho que sí, nuestra Constitución requiere de reformas o una nueva, pero yo le quería preguntar a usted, ¿cree que en su opinión nos podría explicar a grosso modo cuáles son las debilidades y las fuerzas que tiene nuestra Constitución? Mire, nuestra Constitución es una Constitución totalitaria porque no se ha cambiado la Constitución. Cuando hubo la intervención norteamericana, probablemente fue la época dorada de cambiar la Constitución. Por alguna razón no se hizo. Yo pienso que las debilidades de la Constitución son muchas más que las fortalezas. Las debilidades tienen que ver con la escogencia de los magistrados, con normas que de alguna manera se quedan cortas en la protección de los derechos fundamentales. Creo que hay que hacer sustanciales reformas a la Constitución política. En cuanto a las fortalezas que tiene la Constitución, yo pienso que son pocas, pero yo quiero apuntar algo importante. Generalmente la gente piensa que cambiar una constitución o hacer una constituyente es la panacea, y no lo es. Probablemente con esta constitución que tenemos podríamos hacer cosas enmarcadas en la democracia, en la tutela de los derechos fundamentales, en la correcta administración de la cosa pública. Sin embargo, muchas veces el problema de la Constitución o las debilidades de la Constitución están en los operadores, que no solamente son los jueces, son los procuradores, son los funcionarios, son los funcionarios administrativos. Todos interpretan y aplican de alguna manera la Constitución. Incluso una persona común interpreta la Constitución. El problema es que hay una interpretación constitucional que es la oficial y que hay otra interpretación judicial que son las valederas. Entonces, las debilidades son muchísimas porque tenemos una Constitución totalitaria, desfasada, que ha sufrido por lo menos 4 o 5 reformas, y ya es hora de tener un cambio constitucional en ese sentido. Los cambios no sé cuándo se den, ese es un tema político, pero yo sí creo que hemos debatido desde hace mucho tiempo
con diferentes anteproyectos, comenzando en 1994, pero todavía no hemos concretado ese cambio tan necesario. Gracias, licenciado. En cuanto a esas interpretaciones que usted manifiesta sobre la Constitución, a mí me preocupa de que se diga que nuestro país es un Estado laico y en la praxis no se da. ¿Qué opinión le merece a usted? Mire, eso tiene que ver mucho con interpretación constitucional. Las constituciones pueden ser confesionales o pueden ser laicas. Eso depende del intérprete y de los valores constitucionales. Yo no quiero entrar en definir prácticamente si la Constitución es laica o confesional, pero voy a decirles una cosa importante, que eso no tiene nada que ver con la decisión que tomen los tribunales. Si usted se lee el preámbulo al final invoca a Dios y hay una norma que dice que se acata la moral cristiana. Esas normas deben ser tomadas en cuenta al examinar las constitucionalidades, pero también debe ser tomada en cuenta, por ejemplo, la opinión de la Corte Interamericana y otra. Es un problema, mire, esa pregunta quizás sea la pregunta más ardua y más compleja que me han hecho en este, no tribunal, sino en esta Cámara de personas del Pacto de Estado por la Justicia. Es una pregunta compleja, no por su contenido, sino por las implicaciones que tiene en la opinión pública. Si uno dice que nuestra Constitución es laica, la parte de la opinión pública nos va a criticar. Si uno dice que es confesional, otra parte nos va a criticar. Yo creo que, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo he estado influido por valores muy fuertes en la formación del hogar. Fíjese que yo tengo 52 años, es una época diferente, es una época de formación con otros criterios, así que yo creo que hay que esperar, sentarse en la silla para ver cómo se dan las cosas. Yo no sé si me voy a sentar porque vienen excelentes candidatos, así que solo le digo eso: hay una interpretación confesional y hay una interpretación laica. El laicismo es una teoría que dice que debe haber una separación entre el Estado y la Iglesia, y que los jueces deben ser seglares, o sea, separados de todo cargo que tenga que ver con la Iglesia. Pero hay muchas constituciones confesionales, por ejemplo, la Argentina de 1853, la panameña invoca a Dios y invoca la moral cristiana. Entonces ahí hay valores que el juez debe interpretar, debe sopesar, debe hacer un balance, debe hacer una ponderación para llegar a un resultado correcto. El juez no debe, por más que la opinión pública esté dividida, dejarse llevar por lo que diga la opinión pública. Debe fallar en estricto derecho. Así que su pregunta es muy compleja, porque primero el juez debe percibir y determinar si estamos ante una constitución confesional o laica. Gracias, licenciado. Finalmente, me gustaría preguntarle qué haría usted de ser electo para
ese rescate que todos esperamos de la imagen institucional de la Corte Suprema de Justicia? Mire, yo fundamentalmente creo que establecería un sistema de trazabilidad del expediente, como lo dije, trataría de que cada usuario supiera en qué lugar y en qué momento y en qué tiempo está su expediente y cuánto falta para fallar. Muchas veces eso es difícil conocerlo. También establecería la flexibilidad y eliminaría el exceso ritualista en el amparo. Mire que el amparo, la mayoría de las barreras de contención para el acceso del amparo están establecidas en la jurisprudencia y no en la ley. Lo mismo la advertencia de inconstitucionalidad. Hoy yo le doy un trofeo al que le admiten una advertencia de inconstitucionalidad. Los ritualismos se crean por vía pretoriana. Entonces yo creo que hay que flexibilizar el acceso a la justicia, permitir la tutela judicial efectiva, permitir la defensa en juicio, porque estos son los valores sobre los cuales descansa la protección de los derechos fundamentales y humanos, que es el principal reto que tiene un magistrado de la Corte. Recuerden que pensar que el magistrado de la sala penal va solamente a ver recursos de casación penal, eso es falso. Ve muchos casos que tienen que ver con la constitucionalidad objetiva y subjetiva. Entonces también propondría medidas para que hayan términos estrictos para fallar en tiempo. A veces se dice que los términos son para los abogados y no para los jueces, aunque el Código Judicial establece términos, porque habla de que por cada 50 páginas tiene un día para... O sea que si el expediente tiene 100 páginas, tiene 100 días para fallar. Se habla en la inconstitucionalidad que hay 10 días, pero en la realidad eso no se cumple. Pero el problema, para aclararlo, no es culpa necesariamente de los magistrados, sino que tenemos viejas estructuras que no han sido... Pareciera, por ejemplo, la justicia constitucional como aquella Casa Miller, o como el anciano que tiene 80 años, tiene la presión alta, tiene diabetes y no tiene acceso a el derecho a la salud. Yo creo que esa es la mejor comparación de que se puede hacer de la justicia. La justicia no ha recibido por parte de las personas que tienen que tomar esa decisión un verdadero interés. Desde 1956, antes habían 5 magistrados y en el 56 se subieron a 9. Ahora estamos en el 2018 y todavía son 9 magistrados. Claro que eso merece una reforma constitucional, porque hay una norma que se le llama la norma Cerrojo, que dice que se nombrarán 3 magistrados por sala. Entonces yo creo que se necesita una profunda reforma constitucional o una constituyente, que por sí sola no va a mejorar las cosas si nosotros como magistrados, ustedes como ciudadanos, los estudiantes y el pueblo mismo tiene eso que se llama el sentimiento constitucional, el respeto a la Constitución, esa Constitución que es nuestra norma de solución de conflictos en el más alto grado del derecho interno. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado Rodríguez. Retomando un poco, y ya han sido respuestas que usted ha dado al momento en que ha contestado algunas de las interrogantes de los miembros de la Comisión de Pacto de Estado por la Justicia, y me interesa mucho el tema, cuando hablaba de la trazabilidad, pues en efecto la jurisdicción
civil así es percibida, y quizás no es solo percepción, como muy tardía o demorada al momento de fallar los casos. Bien lo ha dicho usted con el tema de la trazabilidad que usted propone implementar para que esto se agilice un poco. Y le pongo un ejemplo claro: la Procuraduría General de la Nación en el año 2014, mayo de 2014, emitió un fallo para la admisibilidad de una casación en materia civil, mayo de 2014. Esa casación fue admitida en octubre del año 2017, solo en la etapa de la admisibilidad, y se nos corre traslado ahora en mayo del 2018. Como la trazabilidad es algo que usted plantea o propone implementar, y ya nos ha explicado bien el concepto de ello, la pregunta en específico será, para casos de admisibilidad de casación, ¿cuáles serían sus términos de trazabilidad que usted se fijaría en su despacho antes de estar dispuesto en ley o en algún acuerdo de la Corte para poder dar respuesta a casos como estos? Mire, si yo llegara a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para implementar la trazabilidad en mi despacho, lo primero que necesitaría hacer es una auditoría de los expedientes, saber cuántos expedientes tengo, cuál es el más viejo, y así crear una trazabilidad. Voy a ser acompañado, como es natural, de un cuerpo de asistentes. Entonces tendríamos que comenzar por el más viejo y darle límites de tiempo. O sea, los más viejos deben ser resueltos primero y con más celeridad, y eso sería, por ejemplo, una de las medidas. Es inadmisible que una casación demore prácticamente, me dice usted, del 2014 y al 17. Pero mire, ese problema no es de la casación. En la época que yo fui asistente de magistrado, los habeas corpus salían en 2-3 días y los amparos en una semana. Pero han pasado por debajo del puente mucha agua, y el incremento de la litigiosidad ha aumentado exponencialmente y de manera geométrica. Entonces, es un compromiso del Estado crear más tribunales, es un compromiso del Estado reforzar el presupuesto de la Administración de Justicia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Yo sé que lo ha hecho en la medida de sus posibilidades, pero creo que uno de los puntos focales es darle más prioridad a esta situación. Gracias, licenciado. ¿Qué opina usted con implementar la oralidad para resolver conflictos de naturaleza civil, habida cuenta que hoy la mayoría de los casos en materia civil obviamente impera un proceso escrito, y de estar de acuerdo con la oralidad que se ha implementada mayormente, en razón de qué sería? Mire, yo creo que la oralidad es uno de los mecanismos más eficientes para diluir o para atenuar la mora judicial. Miren, por ejemplo, en los tribunales de circuito, muchas veces para admitir pruebas se demoran 1 año y medio, y eso es cuando en 1 año te admiten una prueba, tú estás contento. Se dice que la vida útil de un abogado son 3 casaciones. Así que yo creo que tenemos que establecer en el proceso ordinario civil el principio de oralidad. Gracias, licenciado. Por última, y una pregunta que quizás también ya
ha contestado en parte al momento de contestar las preguntas de los comisionados, y tiene que ver específicamente con el amparo. Usted lo ha dicho, o sea, la mayoría de los presupuestos o requisitos que se han establecido para su admisión son de tipo jurisprudencial. Entre ellos está el llamado inminencia del daño o peligro, asignándole, creo que la Corte de jurisprudencia un máximo de 3 meses desde que el acto se ejecutó. ¿Qué opina usted con relación a ese tipo de presupuestos que no están establecidos en la ley, y sino que se establecen y se limitan de alguna manera los derechos de las personas en virtud de criterios pura y llanamente jurisprudenciales? Mire, los 3 meses en el amparo es una modificación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia. El único cambio que yo he visto en el amparo es cuando se dictó el decreto ejecutivo 25 de 20 de febrero del 2000, luego de la invasión, que se restableció el amparo contra resoluciones judiciales. Pero el amparo, a pesar de que es sumarísimo, muchas veces demora 2 y 3 años. El artículo 54, que regula el amparo, es uno de los artículos que más ha mutado, y la mutación constitucional significa que la norma constitucional permanece incólume, que no ha sido modificada, pero los tribunales, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, en caso de otros países, hace a través de las modificaciones temas que de alguna manera debilitan el amparo, que es la acción constitucional por excelencia para defender los derechos fundamentales y humanos, con excepción de la libertad corporal y el derecho a la información. Entonces, yo pienso que la mayoría de los cambios en materia de amparo han sido para mal, y hay muy pocos cambios. Por ejemplo, ahora ya no se llama orden de hacer o de no hacer. Antes usted ponía un amparo contra una nota y decían es una nota y no contiene una orden de hacer o de no hacer, y esa nota le violaba a usted todos los derechos constitucionales habidos y por haber. Entonces, yo creo que hay adelantos pretorianos muy importantes, pero más que adelantos, yo como abogado litigante en amparo, yo probablemente cada semana tengo un amparo en mis manos, o un estudio de esos. He visto que los amparos cada día demoran más. La culpa, vuelvo a decir, no necesariamente es de los magistrados, sino de viejas estructuras que prácticamente están por caerse, porque desde hace más de 76 años y desde hace más de 50 y pico de años, con la ley 46 del 56, no han habido cambios profundos en el amparo de derechos fundamentales. Gracias. Bueno, sí, yo antes de hacer algunas preguntas, por razón de transparencia y para que los ciudadanos sepan, y los medios también, quiénes son los que estamos aquí y por qué estamos, ¿no? El Pacto de Estado por la Justicia, cuando se creó, se designaron los miembros, el defensor del pueblo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Por parte de la Asamblea Nacional de Diputados se encuentra la diputada Ana Matilde Gómez, el padre Eric González, por parte de Alianza el profesor Rafael Candanedo, y por parte de la Procuraduría Julio Domínguez. Lo digo porque de pronto alguien se puede preguntar, bueno, ¿y ese qué hace allí? Esa persona, ¿por qué está acá? Es bueno que lo sepamos, y además es probable, ya nos lo dijo el presidente del Colegio Nacional de Abogados, que él tiene que asumir una serie de compromisos, y es probable que está acá el licenciado, el amigo Alfonso Fraguela, disculpe. Y es probable que también acá por parte de la Alianza también después veamos otras caras, y yo lo digo para que sepamos en materia de transparencia, porque de pronto van a pensar que regañaron al profesor y ya no lo vamos a ver en la tarde. No, es que por situaciones de principios y de darle la mayor participación posible a todos los miembros del Pacto de Estado. Dicho esto, le hago una pregunta
el licenciado Sebastián Rodríguez Robles, ¿no? Prácticamente ya todo está bien claro y bien explicado, pero siempre hay algunos detalles que es importante volver sobre el mismo, ¿no? Actualmente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en materia penal, y así ha sido históricamente, le corresponde los casos de los que ocupan la Asamblea Nacional y los miembros o los diputados del Parlacén. Antes de la reforma del 2004, el sistema estaba diseñado que investigaba el procurador o el que estaba en la Procuraduría General, juzgaba a la Corte si había mérito para ello. En el 2004 se modifica y se le adiciona al artículo 206 de la Constitución, que ahora también investiga y procesa a los diputados el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero se estableció lo siguiente, que ha creado una serie de polémicas en dos momentos distintos. Dice, para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción. Entonces, y hago la explicación por la pregunta que voy a formular. Cuando se hizo esta modificación, hubo una primera interpretación del Pleno de la Corte y mediante un acuerdo establecieron que donde se decía que se iba a comisionar un agente de instrucción, se debía entender que era el Ministerio Público, porque el agente de instrucción, de acuerdo a la Constitución, es el Ministerio Público. Y ahí se estableció que le correspondería a el Procurador General de la Nación. Aquí, como históricamente siempre se ha tenido ese recelo con quienes han estado en la Procuraduría General, desde la Asamblea alguien se inventó que había que cambiar esa concepción y se estableció que ahora es dentro de la misma Corte la que debe ejercer un magistrado en condición de agente de instrucción. Por aquello de la eficacia de la tutela judicial, de garantizar lo más que se pueda las prerrogativas procesales de quienes tienen que ser investigados por la Corte Suprema, y por aquel problema que se ha creado, que un día un magistrado es fiscal y al día siguiente es juez de garantía. En su opinión, ¿cuál de las dos modalidades, la que estaba originalmente o la que está actual, es la que ofrece mayor garantía e independencia en las causas penales que conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia? Mire, es que la Constitución es clara. La Constitución habla de un agente de instrucción. Los únicos agentes de instrucción son los que forman parte del Ministerio Público. Y creo que esa fue una modificación que se estableció en el Código Procesal Penal y que pareciera que si se hace de oficio se puede nombrar a un agente de instrucción porque esto del Ministerio Público, porque habla que puede ser el Procurador de la Nación. Sin embargo, cuando el tema procede por querella, se establece un miembro de la Corte Suprema como fiscal. El problema es que los jueces están para decidir las causas, no para instruirlas. Además, por ejemplo, un magistrado de la Sala Civil es muy difícil convertirse en un fiscal y hacer una reconstrucción. O por ejemplo, ver temas que los fiscales ven a diario. Mire, como se dice popularmente, la experiencia muchas veces vale más que la lectura o el deseo de hacer las cosas. Cuando uno tiene experiencia por los años de estar haciendo una cosa, probablemente se va a garantizar. Acuérdense que en el SPA todas las partes hay un principio de igualdad irrestricto. Entonces creo que esa norma, no quiero adelantar, pero tiene un fuerte olfato a inconstitucionalidad. Voy a hacerle una pregunta que está en el temario, ¿no? Y que puede ocurrir a raíz de
de la presentación que has hecho hoy en la mañana acá, y que ya todo el mundo, o ahora le hemos puesto rostro ante cierto sector de la opinión pública, quién es Sebastián Rodríguez Robles. E imaginémonos que comienzan a llegar a través de las redes cuestionamientos hacia su persona. Y la pregunta que le haría, que está en el temario, es: ¿estaría usted dispuesto a renunciar a la candidatura si durante el periodo de escrutinio público en el momento en que llegue a la asamblea o aquí el cuestionamiento surja de acá? ¿Son muchos los cuestionamientos sobre conflictos de intereses y falta de independencia? Bueno, yo estaría dispuesto a renunciar siempre y cuando se presenten indicios o pruebas fuertes sobre esa situación y que me den el derecho a réplica, porque muchas veces puede que la opinión pública esté mal informada. Pero mi respuesta es sí, renunciaría, pero siempre y cuando haya un verdadero sustento probatorio y que me den ese derecho a réplica, porque si uno va a renunciar, a veces la gente, la opinión pública habla porque no está de acuerdo con los fallos y ese fallo lo dicte en estricto derecho. Entonces creo que estoy seguro que los magistrados tienen que tener esa valentía, esa seriedad de aplicar irrestrictamente la Constitución y el principio de legalidad. Entonces las críticas también tienen que ser serias y el aspirante o el magistrado tiene derecho, como todo ser humano, de defenderse y de ejercer su derecho a réplica. En el temario también aparece la siguiente pregunta, ¿no? Uh-huh. Si usted tuvo contacto con alguien del órgano ejecutivo, directa o indirectamente, que le sugirió que presentara su hoja de vida. No, esa fue una decisión exclusivamente propia, ni siquiera la consulté con mi familia. Yo nací a la vida jurídica en el despacho del magistrado Echevers, lo admiré como persona, lo admiré como ser humano, pero sobre todo lo admiré como jurista. Estudié con Quintero y me perfeccioné con Néstor Pedro Sagüez. Yo creo que eso me ha motivado a ejercer o a ser aspirante en este cargo. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? No, era básicamente, era el tema ese, alrededor de si alguien del Ejecutivo le había sugerido que... No, para nada, es una decisión exclusivamente de mi persona. Sí. Esta pregunta que voy a hacer, yo sé que es algo puede ser muy difícil en la respuesta. Lo digo aun cuando los señalamientos no vayan directamente con respecto a la actuación de uno, ni se está cuestionando la credibilidad de uno, pero si el día de mañana uno estando en un órgano colegiado como la Corte Suprema de Justicia, los cuestionamientos al resto de los magistrados son de tal naturaleza que empañan la credibilidad, y uno forma parte de ese órgano o ese alto tribunal, que vuelvo y repito, que aun cuando no estarían cuestionando la credibilidad de Sebastián Rodríguez Robles, pero ante una situación como esa, ¿qué le dirían los principios que has hecho referencia acá, valores éticos, en permanecer y quedarse en un órgano ampliamente cuestionado y falto de credibilidad ante la opinión pública? Mire, yo he vivido con dignidad y con decoro desde que trabajaba en el órgano judicial y desde que mis padres me criaron. Yo creo que yo podría volver a mi firma de abogados perfectamente y ejercer el derecho tal como lo he hecho siempre. Con esto yo termino. No sé si alguno de los miembros del pacto quieran hacer alguna otra última o alguna otra pregunta o aclaración. Profesor. Sí, yo quiero ir un poco en... Bueno, buenas tardes. Ya parece que estamos después del mediodía, ¿no?
Yo quiero ir un poco en la línea de la última pregunta del procurador y quiero relacionarla con la pésima reputación internacional que tiene Panamá. Y lo quiero llevar más o menos de la siguiente manera. Uno, si nosotros vemos, y en la línea de lo que acaba de decir el procurador, quizás la reputación de la Corte está en el sótano, y no ahora, hace bastante tiempo, y muchos magistrados están cuestionados. Un magistrado, usted, si es designado, va a corresponder al 11% del colegiado. Muchas de las decisiones son colegiadas, como usted bien ha dicho, como se ha dicho. Entonces, ¿cómo con ese 11% hacer frente a una realidad y por otro lado de una presión social y de una percepción ciudadana muchas veces ni correcta, pero que está allí? Por otro lado, la seguridad jurídica, que muchas veces tiene que ver con organizaciones internacionales, con el mundo afuera que hace negocio con Panamá, que se relaciona con Panamá y que a su vez está relacionada con esa reputación. Uno busca en Google y el primer país que aparece relacionado con corrupción es Panamá. ¿Cómo usted, tanto un fallo que tiene que ver con lo local y al mismo tiempo un fallo que puede tener repercusión internacional, cómo usted como magistrado haría eso y cómo influiría sobre sus colegas para que su 11% pueda tener más valor? Mire, yo fui magistrado del tercer Tribunal Superior de Justicia y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer en un tribunal colegiado es buscar la armonía entre el resto de los magistrados. Si uno forma parte del 11%, uno tiene que hacer su trabajo enmarcado en la ley y en la Constitución. En la medida en que uno no esté de acuerdo, existen, por ejemplo, los salvamentos de voto, y los salvamentos de voto, yo recuerdo, y creo que el profesor Rigoberto González también, recuerda que una de las personas que más salvaba el voto en la Corte Suprema de Justicia era el difunto magistrado Rafael González. Entonces, yo creo que el magistrado tiene muchas armas y muchos instrumentos para ir influyendo e ir cambiando esa cara de la justicia. Yo lo comparo, como dice José Dolores, ¿cómo es esto? Como se ha dicho, por ejemplo, el dios romano, como lo ha dicho Justo Arosemena, el dios romano Jano tiene dos caras, una que mira al presente y otra que mira hacia el pasado. Yo creo que debemos fundamentalmente ver los errores del pasado y mirar hacia el presente para hacer de nuestras instituciones democráticas cada vez más sólidas, cada vez más responsables, cada vez más honestas. Pero esto no se logra con la designación de una sola persona o de dos personas en el órgano judicial. Se logra con un cambio estructural y también con un cambio social. El individuo de la calle, los profesores universitarios, los estudiantes, se debe hacer, por ejemplo, educación de derechos constitucionales y más que de derechos, de deberes a los estudiantes. Yo creo que esta no es su pregunta, no es una tarea que puede resolverse de la noche a la mañana. Es una tarea que va a tomar un par de años. Creo que los juristas de hoy estamos en lo que se llama la década perdida o la generación perdida, y es un momento de hacerse un replanteamiento para que las cosas cambien. Tenemos que ver al pasado, los errores, como dice el dios romano Jano, pero tenemos que tener esperanza en el futuro.